Cantamos el himno Yo quiero trabajar por el Señor. ¿Cuántos textos bíblicos hablan de trabajar por el Señor? Primera a los Corintios 9, versículo 1. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Primera a los Corintios 15, 58. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segunda a los Corintios 6, 1. Colaboradores suyos. Gálatas 5, 6. La fe que obra por el amor. Primera Tesalonicenses 1, 3. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y luego la segunda carta, capítulo 1, verso 11. Toda obra de fe. Y 2:17 os confirme en toda buena palabra y obra. Repetidas veces. Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Santiago 1:25, siendo hacedor de la obra. Apocalipsis 3:2, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso debemos volver al patrón en todo. Debemos volver al patrón bíblico en cuanto a doctrina, el evangelio, en cuanto al culto, los actos de culto, en cuanto a la organización de una congregación, o sea, designar ancianos, que son los obispos de cada congregación. Y otro detalle, para encontrar el patrón bíblico, es una iglesia que obra, que los miembros trabajan. Hay muchos otros textos que hablan de buenas obras, Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tito 2:14, celoso de buenas obras. Tito 3:1, dispuestos a toda buena obra. Tito 3:8, ocuparse en buenas obras. Tito 3:14, aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Santiago capítulo 2, varios versículos hablan de las buenas obras de benevolencia. Ahora, yo quiero enfatizar en este estudio, hermanos, que el trabajo principal de los miembros de la Iglesia de Cristo es el evangelismo. El evangelismo, no solamente predicando desde el púlpito, no solamente repartiendo folletos y tratados, y estos son medios muy importantes. No estoy de ninguna manera minimizando o despreciando los varios medios de evangelizar. Pero el evangelismo personal es lo que quiero enfatizar. Y esto no significa simplemente invitar a la gente a los servicios. Todo cristiano, todo miembro de la iglesia debe participar en el evangelismo personal.
Es el medio muy efectivo es el estudio bíblico semanal en los hogares, ah, sean en los hogares de los miembros o en los hogares de los inconversos. Pero estos estudios no son simplemente visitas sociales, son para enseñar. Cada uno debe tener su propia Biblia y leer los textos y hacer apuntes. Yo digo semanales, todos tales estudios deben ser semanales, por lo menos unos 5 o 6 semanas, y esto desde luego depende de varias circunstancias, pero los inconversos y los miembros débiles necesitan atención individual, y no de vez en cuando, sino una cosa formal, una cosa organizada. Estudios consecutivos, semana tras semana, así para llegar al propósito de convertir o de fortalecer o restaurar, o sea lo que sea el propósito de los estudios. Semanal, muy, pero muy importante. Es que la gente, todas las personas, y estoy pensando, principalmente estoy pensando en los inconversos, pero tienen sus ideas, sus creencias, sus dudas, sus preguntas. Tanta cuestión que necesitan estudiar, analizar, comprender. Y todas esas cosas requieren atención individual. Y casi siempre necesitan una serie de lecciones y no simplemente una plática de 10 o 15 minutos. No, yo no me entiendo mal. Cualquier conversación, por breve que sea, conversación sobre el Evangelio, las Escrituras, son muy importantes. Pero yo estoy hablando de un medio eficaz, un medio efectivo, un medio que convierte gente. La iglesia de la cual usted es miembro, la congregación de la cual es miembro, ¿cuántos conversos cada año? ¿Qué tanto está creciendo en número la congregación? Hermanos, este medio trabaja, funciona. Es un medio exitoso. Tantas personas admiten que yo fui enseñado y convertido en una serie de estudios en el hogar mío o en el hogar de alguien más. Entonces, tantas personas que asisten a los servicios, y desde luego es importante, es provechoso, y ellos reciben mucho beneficio de sermón y las clases bíblicas, pero muchas veces ese sermón o esa clase no toca el caso, la situación de esa persona, de ese visitante. No trata de las ideas, creencias, dudas, cuestiones que ese visitante tenga. Y él sale, desde luego, con algún beneficio, pero no recibe la atención que necesita recibir. Los inconversos son como personas espiritualmente enfermas y necesitan como la atención individual del médico. Entonces, es muy importante en estos estudios en los hogares, semana tras semana. Casi siempre las personas que están enseñando son personas
que tienen creencias, han aceptado doctrinas que no son bíblicas, que no son correctas. Y necesitan abrir sus Biblias, leer en su propia Biblia los textos que usted le sugiere. Usted le dice, por favor, busque tal texto, léalo. ¿Y qué enseña ese texto? Y guiarle, ayudarle a ver que esa enseñanza que ha recibido no es correcta, no es Biblia. Pero eso requiere trabajo. En primer lugar, requiere trabajo para los miembros de la iglesia. Deben estar preparados, conocer Biblia y también, quiera o no, tienen que examinar doctrinas falsas para poder refutarlas. Es una lucha. Esta cuestión de convertir gente es una lucha con el pecado, el error, cosas así que Satanás promueve. Entonces hay que estar preparados. Los jóvenes, yo quiero incluir aquí, yo quiero hacer mención especial de los jóvenes. La Biblia habla de gran cantidad de pecados de la juventud. Los pecados de la juventud. Los jóvenes pueden cometer pecados y comúnmente lo hacen. Entonces, los indicados para enseñar a aquellos jóvenes, parientes, amigos, compañeros en la escuela, en el trabajo, lo que sea, es la obligación de los jóvenes cristianos de enseñar a esos jóvenes, amigos, personas que conozcan y que puedan enseñar. Jóvenes deben participar en esto, como mujeres deben participar, los ancianitos deben participar, todos, cada miembro de la iglesia debe estar enseñando a los inconversos, a los hermanos débiles, tratando de restaurar al hermano que ha caído. Y yo, como disco rayado, yo sigo diciendo que los estudios semanales en el hogar es el medio muy, pero muy eficaz. Y desde luego eso está combinado con el púlpito y con las clases bíblicas y con repartir folletos. No está en conflicto con los otros medios, pero a mi juicio, hermanos, es el medio sumamente eficaz y es un medio muy descuidado por muchos miembros de la iglesia. Y por eso hay muy pocos que se ganan, que se convierten cada año. Entonces, se trata de enseñar a otros, los conocidos, enseñar lo que uno ha aprendido, lo que uno entiende, lo que uno cree y practica, desde luego, por haber aprendido el Evangelio puro, el Evangelio enseñado por los apóstoles, y siempre el miembro de la iglesia que esté enseñando a otros, siempre preparado para citar textos y buscar textos y diciendo a su amigo que por favor lea tal o cual texto, porque es el texto que necesita aprender bien sobre el tema estudiado. Una pregunta, ¿en verdad practicamos, hermanos, lo que cantamos? Los himnos. Voy a mencionar algunos himnos.
No te dé temor hablar por Cristo. Grato es decir la historia. Me agrada referirla. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Para salvar al mundo hay que batallar. Si el pecador perece, idlo a rescatar. Muchas almas hay que rescatar. Yo quiero trabajar por el Señor, esclavos del pecado, libertar, conducirlos a Jesús. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. ¿Quiénes van a trabajar? Campos blancos hoy aguardan que los vayan a cegar. Puedes encontrar hambrientos en tu puerta que auxiliar. Puedes de Jesús decirles cuánto al hombre supo amar. Cristo está buscando obreros que anuncien su verdad. ¿Vives ya salvado por Jesús? ¿Su amor conoces ya? Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vive ya. ¿Quién ayudar quiere a Jesús a los perdidos a buscar? Da la luz, muchos aún no han encontrado al Salvador. Tú andabas junto, aquí está el himno que nos debe conmover. Tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal y nunca me hablaste a mí de él. Esto nos debe sacudir, sacar de la indiferencia. Vamos a trabajar, pues, enseñando la palabra si amamos a los perdidos. Cristo ama a los perdidos y vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si somos cristianos, tendremos la misma actitud, tendremos el mismo amor por los perdidos. Primera Timoteo 2:3, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo, dice Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y debemos tener la misma actitud. Y luego como Cristo, debemos amar a los que están perdidos. Mateo 9:37, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, no somos cristianos si somos indiferentes hacia los inconversos, a los perdidos. Pablo, hay que ser como Pablo. Romanos 9:2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, tenemos esa misma actitud hacia los parientes. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene parientes inconversos. ¿Cuál es nuestra actitud? Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, como los cristianos primitivos, Hechos 8:4, iban por todas partes anunciando la palabra. Dice el himno, no te dé temor hablar por Cristo.
En primer lugar, no todos resisten la enseñanza. Hay tierra buena. Sí, yo sé que en esa parábola hay 3 terrenos que no producen. Yo sé, pero hay buena tierra. Hay gente en todo lugar, como el etíope de Hechos 8, como Lidia, Hechos 16, el carcelero, ah, el carcelero de Filipos, y como los de Berea. Entonces hay que buscar a los tales. Son buena tierra, obviamente. El temor de lo que la gente piense, lo que la gente diga, lo que la gente haga, es uno de los obstáculos principales en esta obra. A veces la gente se siente incómoda si usted le habla de asuntos espirituales. Se sienten incómodos. Aún provoca oposición y resentimiento. Eso sí. Y por eso platicamos del tiempo y de la salud, de los niños, de la escuela, de las compras, de los deportes. Hablamos de todo, menos de Cristo y la Biblia y la iglesia y el día de juicio. El cielo, el infierno. Oh, sí, la gente debe oír textos bíblicos sobre estos temas. Como dice Pablo, todo el consejo de Dios. Hay temas desagradables, claro. Hay trabajo a veces que no es tan placentero porque es molesto para la gente. Jeremías 1:8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy. Siempre pensando, hermanos, que Dios está a mi lado. Eso de querer enseñar el Evangelio a algún inconverso es buena obra. Es exactamente lo que Jesús hizo. Durante todo su ministerio estaba buscando perdidos. Entonces, dice la Biblia, no temas. Dice Dios, yo estoy contigo. Ezequiel 2:6, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Capítulo 3, verso 4, te envío a hijos de duro rostro. De duro rostro. Hay un texto muy interesante en Lucas 20, versículo 21, y la versión que tenemos no dice rostro, pero el griego sí. El griego dice que Cristo no miró el rostro de la gente que estaba enseñando. Los fariseos, ¿cómo estaba el rostro de los fariseos, escribas y los ancianos cuando Cristo estaba enseñando y condenando su hipocresía? Pues desde luego un rostro muy así, ah, indicando rebelión. Jesús no hizo caso a su rostro. No hizo caso. Este texto se traduce como que no hacía acepción de personas, pero el griego dice que no mira su rostro. Esto es muy importante, es un texto muy importante. Ah, muy pocos nos van a insultar y mucho menos pegar. Los cristianos del primer siglo, al hablar la palabra, eran golpeados, encarcelados, literalmente, físicamente, perseguidos. Y lo que nosotros tenemos que enfrentar es la indiferencia y
del rechazo. Y entonces lo único que duele es nuestro orgullo. No debemos temer el rostro agrio de la gente. Si no hablamos a la gente de Cristo, si no obedecemos estos muchos textos, entonces necesitamos disciplina. Andamos mal. Si no nos gusta hacerlo, nos urge hacerlo para estar bien con Dios, tener la actitud de Dios hacia los perdidos y para estar bien consigo mismo, porque si no queremos hacer lo que debemos hacer, obviamente necesitamos corregir nuestra actitud y nuestra conducta para estar bien con la propia conciencia y seguramente para agradar a Dios. El mero problema es que queremos la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. El problema se resuelve cuando transferimos nuestro deseo de ser aprobados aquí en la tierra, cambiarlo al deseo de ser aprobados por Dios. Gálatas 1:10. Debemos evitar el complejo del langosta. Se acuerda que en Números capítulo 13:33, los israelitas no querían entrar en la tierra de Canaán, aunque Dios les prometió que les voy a regalar esa tierra. Él iba a pelear por ellos, pero ellos tenían complejo de langosta. Eran tímidos, eran miedosos, y entonces volvieron al desierto para perecer. Perecer en el desierto, porque pensaban que eran como langostas. Y con la ayuda de Dios, hermanos, no somos langostas. No, más bien somos como David con su onda. Seguro que sí. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Y voy a concluir este estudio diciendo que lo que estoy enseñando requiere repetición. Alguien dirá, bueno, pues ya le platiqué, ya le enseñé. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Enseñar a una persona que está hundida en pensamientos incorrectos, dudas y cuestiones y creencias erróneas y tantas cosas que estorban la salvación de su alma. Y la enseñanza de usted tiene que ser, usted tiene que persistir. No pensar que con una sola invitación a los servicios o que una plática de 5 o 10 minutos que ya cumplió. No, eso no es cierto. Estudio serio, como es comparable a enseñar a los niños en la escuela. Hay lecciones formales y duran por mucho tiempo para que en verdad aprendan. Pero la Biblia insiste mucho en eso, de que el cristiano, desde luego, persevere en la obra del Señor. Muy bien, hasta aquí. Yo quería limitar este estudio a media hora y ya terminamos ese tiempo. Espero que entonces al cantar yo quiero trabajar por el Señor, que haya evidencia de este deseo. Que el Señor le bendiga.